Sean bienvenidos a este ciclo, Animales y Mascotas en la Edad Media, que hemos querido dividir en tres clases. Quería partir con esta maravillosa imagen, espectacular. Lo que ustedes ven aquí a la izquierda proviene de una Biblia, de una copia de la Biblia de comienzos del siglo XIII, hecha en Francia. Y lo que están viendo ustedes ahí, ya se lo imaginan, es el relato del Génesis. La palabra Génesis tiene que ver con el origen del mundo, el origen de las especies, el origen del ser humano, la creación divina que se despliega en los 7 días, ¿no es cierto? Y que de manera súper ordenada va creando todo lo que nosotros podemos ver, sentir y percibir, ¿no es cierto?, con nuestros ojos. Y lo interesante es que si ustedes se fijan de esta imagen, que tiene 850 años, es que pueden apreciar que Dios está creando el mundo con un compás. Qué interesante, ¿no es cierto? Estamos en el mundo medieval, supuestamente un mundo tan mitológico, tan irracional, y lo que vemos ahí es Dios utilizando un compás, un elemento geométrico para medir, un elemento como racional. ¿Y por qué? Porque le está dando forma. Si ustedes se fijan, lo que está abajo ahí de Dios es una materia que no tiene forma, que tiene que ser formada, que tiene que ser modelada, que tiene que ser planificada. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos un naranjo, ese naranjo sabemos que al año siguiente nos va a dar naranjas, que no nos va a dar sandías. ¿Y cómo sabemos eso si nosotros no somos adivinos? Bueno, porque hay un orden en la naturaleza, hay una planificación. Todas esas cosas que nos parecen obvias tienen un sentido de ser, tienen un orden, tienen una planificación. Y creamos no en Dios, claramente se ve que la naturaleza está ordenada. O sea, el limón no me va a dar manzanas el próximo año, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este compás lo que se nos está mostrando en esta maravillosa imagen de una Biblia francesa del siglo XIII es que el mundo ha sido creado por Dios de manera organizada, de manera ordenada, y que el Génesis, es decir, ese relato de la creación, tiene también un orden. Y si ustedes se fijan, en la derecha se puede apreciar los distintos días y los distintos momentos de la creación según el Génesis. Y la creación del Génesis es súper interesante porque no es a tontas y locas. Es una creación que está súper bien planificada. Fíjense ustedes que ahí aparece Dios, la representación de la Santísima Trinidad. ¿Y qué es lo que Dios crea primero? Dios no crea cualquier cosa primero. Crea el ámbito natural de los montes, de los ríos, de las aguas, del cielo, de los astros. Todavía no hay seres vivos, ¿se fijan? Son puras cosas del ámbito geográfico, del ámbito mineral, ¿ya? Los ríos, las montañas, los lagos, los cielos, los astros. Eso es lo primero que se crea. Una vez que eso está creado, se empiezan a crear los seres vivos que van a habitar la naturaleza, los pájaros, ¿no es cierto?, las aves, los mamíferos marinos, los mamíferos terrestres, los insectos, ¿ya? Todos que ocupan un lugar en la naturaleza. Y finalmente, y esto es súper importante, se crea el ser humano. Finalmente se crea el ser humano. ¿Por qué es importante? Y aquí ya vamos a empezar a hablar de nuestros animales. ¿Por qué es importante que el ser humano se cree al final y no al principio? Porque es una de las tantas maneras de decirnos que los animales están de alguna forma u otra a nuestro servicio. Obvio, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que Dios hace esperando la creación del ser humano? Entregarle las condiciones básicas y vitales para que el ser humano pueda subsistir, procrearse, proyectarse en la vida. Entonces se crea el ámbito natural geográfico primero, después se habita ese ámbito con los animales, y a pesar de que los animales hay que respetarlos y cuidarlos, también están al servicio del ser humano, y es por eso que Dios llena todo el ámbito creado con los animales primero y luego crea al ser humano al final, para que el ser humano cuando exista, entre en existencia, ya pueda disponer de esos animales. Y eso es en definitiva lo que vamos a ver en este curso y en esta clase. O sea, cómo, con respeto a los animales, el ser humano puede disponer de ellos, puede utilizarlos para su subsistencia. Y es por eso que se crea al final. Y la palabra animal, que es una palabra que usamos todos los días en distintos ámbitos, proviene justamente del que tiene ánima, del que está animado.
Es decir, en ese sentido la palabra reconoce que a diferencia de una piedra, un perro está animado, tiene una especie de alma que lo hace moverse, lo que anima. Por eso cuando uno le dice a una persona, te veo poco animado, ese quiere decir que la persona no se está moviendo poco. El que tiene ánima, el que se mueve, de ahí viene la palabra animal. ¿Y qué es lo que pasa en el relato del Génesis después? El hombre se rebela contra Dios, las sociedades se vuelven pecaminosas, el pecado original, y se produce el gran diluvio. Y cuando se produce el gran diluvio, el Génesis como que vuelve a ocurrir, ya no se vuelve a crear todo de la nada, pero ¿qué es lo que sucede con el arca de Noé? Miren qué linda esta imagen que les estoy mostrando, que viene de un códice medieval, también representación del relato del Génesis de la Biblia, que aparece justamente lo que ustedes están viendo ahí. Abajo aparecen personajes que se están ahogando, la gente que no fue salvada, la gente que era mala, y arriba ven ustedes cómo se produce la construcción del arca de Noé, un relato que todos conocemos del Génesis, y qué interesante que el relato del arca de Noé incluye que entren a la barca los hombres y después de los hombres que vayan entrando parejas de todos los animales que habían sido creados. Fíjense ustedes cómo nuevamente se relaciona la vida del ser humano esencialmente con la vida de los animales. Fíjense ustedes cómo en el primer libro de la Biblia, los animales ya tienen un tremendo protagonismo. ¿Lo habían pensado ustedes así alguna vez o no? Por eso que los que somos historiadores, por eso que los que estudiamos la cultura, encontramos interesante hablar de los animales, porque están íntimamente relacionados con nuestra vida cotidiana hoy día, pero también han estado muy presentes siempre en la historia de la humanidad. Y el Génesis, si ustedes lo leen, los animales tienen un protagonismo y un lugar central, hasta el punto que cuando parece haber borrón y cuenta nueva, al arca de Noé, ¿qué es lo que suben? Parejas de todas las especies de los animales, justamente porque no se puede concebir, no se puede entender, si ustedes quieren así, la historia de la humanidad sin su relación con el mundo animal. Y ustedes ven ahí, obviamente, animales de distintas especies que salen representados en esta maravillosa imagen del arca de Noé. ¿De dónde los historiadores aprendemos de esta relación del mundo animal con el mundo de los seres humanos? ¿Cuáles son los manuscritos? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son, digamos, los textos que se han utilizado, sobre todo los últimos 20 o 30 años, que se han publicado muchos libros sobre este tema, sobre el tema de los animales en el mundo medieval? Bueno, un gran texto, hay muchísimos, se llama el Physiologus, es un texto que fue escrito en Alejandría, en el norte de África, en griego, hacia el siglo III después de Cristo. ¿Ya? Que es un intento de hacer una compilación, si ustedes quieren un catastro, una especie de enciclopedia, donde se categoriza y se describe a los animales existentes. Y esto lo digo porque es súper interesante. Muchos de ustedes quizás han escuchado que solamente a partir de la Revolución Francesa, del siglo XVIII, del siglo de las luces, el ser humano hizo un intento por catalogar, por clasificar, por describir. Pero eso es una falsedad total. Ya en tiempos antiguos, en tiempos de los griegos, en tiempos de los romanos y en tiempos medievales, había una intención muy clara de los seres humanos de comprender su entorno natural, de comprender la esencia de los animales, de darles un nombre y que el nombre tenga un sentido, de poder percibir su fisionomía, de poder entender por qué los animales existen y para qué sirven y qué es lo que hacen en la naturaleza, cómo se comportan, de poder clasificarlos, hacer categorías. No es lo mismo una vaca que una abeja, no es lo mismo una hormiga que un elefante, evidentemente. Y otro texto que ustedes probablemente lo han escuchado más de alguna vez porque lo escribió un personaje muy famoso que se llama San Isidoro de Sevilla, en el siglo VII después de Cristo, que se conoce como las etimologías. Y la palabra etimología tiene que ver con la lingüística, tiene que ver con las palabras que usamos, cuál es el sentido, cuál es el origen de las palabras que usamos. Y entonces San Isidoro hace un gran catálogo, una gran clasificación fabulosa. Aquí a la izquierda tienen, por ejemplo, una copia del Physiologus, y aquí a la derecha tienen también una copia muy antigua medieval. Ya les dije, todas las imágenes que van a ver vienen del mundo medieval, de las etimologías de San Isidoro de Sevilla. Otra fuente, otros textos,
Otra evidencia que utilizamos los historiadores para conocer esta relación entre el mundo de los seres humanos y el mundo animal son los famosos bestiarios. ¿Se han fijado que en el campo de repente se habla de las bestias? Pero no en un sentido peyorativo, sino que se dice, voy a ir a arrear las bestias. Se utiliza mucho en el campo. La palabra bestias en el mundo medieval significa el conjunto de todos los animales. Los bestiarios, ¿qué es lo que es? Es un catálogo. Es un libro que se refiere en el mundo medieval a la descripción visual y textual de los animales. Súper importante. Obvio, si el ser humano depende de los animales de alguna manera, es importante clasificarlos, es importante entenderlos, es importante saber sus características. Luego, aunque ustedes no me lo crean, en la época medieval se compusieron una serie de tratados científicos o pseudocientíficos sobre los animales. Es decir, tenemos tratados de lo que hoy día llamaríamos veterinaria, que es la ciencia que obviamente estudia la propiedad de los animales, ¿no es cierto? Y el tratamiento de los animales. La veterinaria no es una cosa completamente nueva. Ya en el mundo medieval tenemos una serie de tratados científicos que nos hablan de las enfermedades incluso que padecen los animales y las posibles curas. Y finalmente, y esto quizás es lo más sorpresivo, tratados espirituales, ¿ya? Es decir, cómo los animales son un espejo del ser humano, cómo los animales representan virtudes y defectos de los seres humanos. Y a ustedes se les vendrá a la cabeza un personaje que se llama San Francisco de Asís, ¿o no? Cada vez que nosotros pensamos en los animales y el mundo medieval, generalmente los asociamos a la vida y obra de San Francisco de Asís, para que ustedes vean que los animales no solamente nos remiten al mundo natural, al mundo geográfico, sino que nos remiten también al mundo espiritual. Piensen ustedes en el Papa no actual, sino que el anterior, el Papa Francisco, que justamente, ¿no es cierto?, emitió también una encíclica que tiene que ver también con el cuidado de la naturaleza, pero sobre todo también en la relación del ser humano y los animales. Ahí ven ustedes justamente un tratado escrito en griego bizantino, donde aparece una persona que pareciera estar dándole de comer, pero está haciéndole un tratamiento dental, en este caso, a un equino, a un caballo. ¿Ya? Es decir, se hace una descripción de una posible enfermedad, de un padecimiento, una posible cura y un tratamiento, ¿no es cierto?, de ese caballo. Y aquí abajo ven ustedes también un poco un tratado que tiene que ver con el cuidado que le debemos a los perros, sobre todo a los perros de caza. Registros económicos, obvio. Los registros económicos que se emiten en el mundo medieval, los censos. Por ejemplo, se me viene a la cabeza, los que me han escuchado hablar de Inglaterra, el famoso libro Domesday. El libro Domesday es el mejor y más completo y más espectacular censo que se hizo en toda la Europa medieval. ¿Y saben quién lo hizo? Lo hizo una persona que se llama Guillermo el Conquistador. Cuando Guillermo el Conquistador cruza el Canal de la Mancha y conquista Inglaterra, dice, ¿qué es lo que tengo ahora? ¿De qué soy propietario ahora? Hace un censo. Es lo que nosotros hacemos también. Es un catastro. Bueno, aquí hay un nuevo propietario de Inglaterra. El propietario se llama Guillermo el Conquistador, duque de Normandía, que ahora pasa a ser rey de Inglaterra. Él quiere saber lo que tiene en su propiedad. Entonces manda a hacer un censo que se llama el libro Domesday. Domesday quiere decir el final, el apocalipsis, es lo definitivo. ¿Por qué? Porque lo que dice el libro es Inglaterra. El libro es Inglaterra. Y es un testimonio espectacular que cuenta, aunque ustedes no me crean, la cantidad de gallinas, pollos, cerdos y perros que hay en cada hectárea de Inglaterra. Increíble, ¿no? Porque uno piensa, no, esta gente medieval andaba por la vida así nomás. Pero se cuenta cada pollo, cada gallina, cada cerdo que estaba en cada metro cuadrado de Inglaterra. Imagínense ustedes el trabajo. Y por eso, ¿qué es lo que ven ustedes acá? Se fijan que ven, aparece primero Burgum, quiere decir la ciudad, ¿no es cierto? Ahí está la ciudad. Aparece tachado, pero en realidad está subrayado, esa es la manera en que se subrayaba. Y fíjense ustedes que después aparecen muchos números romanos. ¿Se fijan? L, estos palitos que están acá, están contando. Están contando, o sea, contándonos con números cuántos animales había en las parcelas, en los predios de toda Inglaterra hace 1000 años. Y personas también. O sea, en esta ciudad viven, en este campo, en este feudo viven tantas personas,
tantas mujeres, tantos hombres, pero también habitan en este lugar o se crían en este lugar esta cantidad de animales. Leer el libro de Doomsday es una lata. Yo no se los recomiendo, porque es como leer un censo. Díganme usted si no hay cosa más latera que leer un censo. Es fome. No es una narrativa, no es entretenido, yo no se los recomiendo. Yo tengo el libro Doomsday en mi casa, en una edición de Penguin. Tiene 1200 páginas y es un espanto. No es para leerlo, es para consultarlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con un censo? Lo consultamos, sacamos información, pero no es para una lectura del viernes en la tarde con un vaso de whisky en la mesa. No. Para eso leemos las crónicas, para eso leemos la narrativa. Pero esto es un censo que lo único que tiene son números, pero números muy valiosos para entender. Dos cosas. ¿Qué es lo que había en Inglaterra hace 1000 años en términos de todos los animales? Y también la importancia de los animales en la vida de las personas. Lo importante que era contar hasta cada último pollo, gallina, cerdo, vaca y lo que ustedes se imaginen de animal que había en Inglaterra en esa época. Realmente fascinante. Bueno, ¿de dónde viene el concepto de agropecuario? Lo agro tiene que ver con el cultivo, ¿no es cierto?, de las plantas para conseguir subsistencia, y lo pecuario, porque la palabra pecus también en el mundo latino, en el mundo medieval, se utiliza para hablar de lo animal. ¿Ya? Y cuando hablamos de algo agropecuario, estamos hablando un poco de esa relación del ser humano para poder subsistir con los animales. Un mundo agropecuario que utiliza al animal como tracción. Están viendo ustedes ahí una imagen muy bonita del siglo XV, de un manuscrito donde aparece un animal que está siendo utilizado como motor. Evidentemente en esa época no hay autos, no existe la utilización de la moción por vapor. Lo que se utiliza es la tracción animal o la tracción humana. Es decir, el ser humano es el que carga cosas, el que mueve cosas, y el animal lo hace de una manera mucho más potente y más efectiva. Por lo tanto, están viendo ustedes ahí un arado, cosa que se ve hasta el día de hoy en el campo, cada vez más motorizado, evidentemente, con un animal que está siendo usado no por su carne, no por el cuero, no por el pelo ni nada, sino que está siendo utilizado como un mecanismo de tracción. Luego tenemos animales que se comprometen con su vida, podríamos decir nosotros, ¿no es cierto? Es decir, que para poder el ser humano subsistir y utilizarlos, el animal tiene que ser matado, digamos, como el caso de este cerdo, ¿no es cierto?, que ustedes lo ven ahí, que está colgando de ahí, y el carnicero. Esto es muy interesante para estudiar también la vida de los gremios que ocupaban las ciudades, que se organizaban para poder recibir la carne que viene del campo, trozarla, envasarla y entregarla. Eso es absolutamente fundamental. Y esta es una imagen de fines del siglo XV que nos muestra en el fondo cómo llega el animal acá, cómo se le despelleja y se le trabaja y se le cuelga, y finalmente cómo se le va trozando para poder entregarlo para el consumo humano. Es decir, es muy interesante esta imagen porque nos muestra como esos tres momentos de lo que es la faena de un animal para poder efectivamente disponerlo al consumo humano. Y casos también del animal que entrega un subproducto, pero no se compromete con su vida, por así decirlo, como es el caso de la leche, evidentemente, que es absolutamente vital para todos los procesos humanos y en el cual el animal no muere, sino que entrega efectivamente un subproducto. Los animales en el campo, en la crianza, en el mundo medieval se clasifican, por ejemplo, como los animales ovinos y caprinos. Ven ustedes qué linda esta imagen que viene justamente de un bestiario, donde se muestra todo lo que las ovejas y las cabras le pueden entregar a la economía humana. Y ustedes lo saben mejor que yo. Obviamente está la carne, partiendo por lo más esencial. Está ¿no es cierto?, la lana. La lana es muy importante para todo lo que es la industria textil, para la confección de distintas ropajes, para poder abrigarse. En esa época no hay evidentemente calefacción, sino el fuego que tú puedes prender en el hogar. La palabra fuego y hogar significan lo mismo. El hogar es el lugar donde hay un fuego. Y luego también las pezuñas y los cuernos que se utilizan para hacer vasos, para hacer cuernos para llamar a la cacería o cuernos para beber, y para toda otra serie de elementos como por ejemplo peinetas. ¿Ya? Se han encontrado una gran cantidad de peinetas. Uno piensa, no, la gente medieval andaba sucia por la vida. La gente medieval no se bañaba nunca. La gente medieval no se preocupaba por el cabello. Eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Eso es lo que Hollywood nos quiere vender, porque evidentemente para mostrar
que el ser humano actual hace todas esas cosas, hay que mostrar una época donde esas cosas no se hacían. Lógico. Es un contraste que hace la cinematografía, de mostrar al hombre medieval y a la mujer medieval como sucias, como habitando el barro todo el tiempo. Bueno, eso es Hollywood, ¿ya? Evidentemente que la mayoría de la gente no se bañaba todos los días, pero hace 100 años la gente tampoco se bañaba todos los días, ¿o no? Vámonos a 120 años más atrás, y en otros países hace 50 años, ¿o no? No es una cosa privativa del mundo medieval. ¿Ya? Cuando la gente decía, no, es que en la época medieval la gente se moría a los 40, 50 años de cualquier cosa. Dígame usted si hace 100 años la gente no se moría de cualquier cosa también. ¿Cuántas mujeres morían en el parto hace 100 o 120 años? ¿Cuánta gente moría de malaria, de tuberculosis, cosas que hoy día se curan rápidamente? ¿Ya? Entonces, lo que les quiero manifestar es que este contraste que hace la cinematografía es más bien ficción, es una exageración para mostrarnos que nosotros somos limpios y ellos eran sucios. Esa es un poco la idea. Pero en definitiva, digamos, en la utilización de los animales y el ganado caprino y ovino era muy, muy importante. Pero hay una cosa que a mí me parece especialmente importante. ¿Ustedes han leído un libro que se llama El universo en un junco? Sí, ¿no es cierto? De Irene Vallejo. Es probablemente, diría yo, probablemente después del Yuval Noah Harari, Homo Sapiens y toda esta serie de libros sobre la prehistoria y todo eso, de los libros más leídos en los últimos 2 años. El libro El universo en un junco de Irene Vallejo. Bueno, Irene Vallejo escribió este libro porque del junco, ¿qué creen ustedes que se hace? El papiro. Y el papiro es el soporte sobre el cual se escribieron algunas de las obras más importantes para la humanidad. Pero yo diría también, me habría encantado que ese libro se llamara, más bien, no sé, no soy yo quien para decirle nada a Irene Vallejo, pero me habría encantado que ese libro se llamara más bien, y habría sido más justo decir, que ese libro se llamara El universo en un junco y en un pergamino. ¿Sí, no es cierto? Porque en verdad durante 1000 años en la época medieval no se escribió sobre papiro, se escribió sobre pergamino, que se inventó supuestamente en Pérgamo, pero no se sabe. ¿Qué es lo que es el pergamino? El pergamino es cuero de animal curtido y trabajado no para hacer un cinturón o una montura, sino que para escribir sobre él. ¿Y cuál es la gran ventaja del pergamino? Que dura mucho más que el papiro. Por eso que muchas de las cosas que escribieron los griegos y los romanos, que andaban con estos rollos de papiro, no las tenemos hoy día. Porque ustedes saben, el papiro se deshace con el tiempo, se destruye. En cambio, el cuero de animal es mucho más resistente. Y el cuero de animal cortado en folios es lo que nos dio hoy día uno de los mayores y más espectaculares inventos del ser humano, que es el libro. Los romanos no tenían libros. Los fantásticos griegos nunca tuvieron libros, no tenían libros, andaban con rollos de papiro. Escribían sobre papiro y sobre piedra. Imagínense ustedes cargando. ¿Qué es lo que hizo que el conocimiento fuera más portable? ¿Qué es lo que hizo que el conocimiento fuera más transmisible? ¿Qué es lo que hizo que todo esto fuera más ergonómico? La invención del libro, que es un grupo de folios, páginas diríamos nosotros, cortadas de pergamino, es decir, cuero de animal, empastados, de tal manera que yo en un solo libro pudiese acumular una gran cantidad de conocimientos. ¿Ustedes saben cuántos rollos de papiro yo tendría que llevar y cargar para tener el conocimiento que puedo acumular en un libro pequeñito? Muchísimo. Es poco ergonómico, es poco complicado. Entonces, si yo algún día me encontrara con Irene Vallejo, espero algún día encontrarme con ella, le diría que el libro genialmente, o mejor, más justamente, se debió haber llamado El universo en un junco y en un pergamino, o más bien, El universo en una oveja. ¿Se entiende por qué o no? Porque es la oveja la que entrega su cuero involuntariamente, no es que se le pregunte si está dispuesto a hacerlo, pero qué increíble, yo siempre lo he pensado cuando yo viajo por el campo y veo, sobre todo en Europa, y veo animales y veo ovejas, digo, qué increíble pensar que esa ovejita que estuvo ahí entregó parte de su cuerpo para que se escribiera sobre eso algunas de las obras más importantes de la humanidad. El Cid Campeador, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado el Cid Campeador? Ya, 1000 veces. El Cid Campeador no lo publicó una editorial hace 20 años, se hizo en el siglo XII, en el siglo XIII, y se escribió por primera vez en pergamino. Si no se hubiese escrito, hoy día no conoceríamos el Cid Campeador. Bueno, se escribió sobre el pergamino de un cuero de un animal. Miren ustedes qué notable, no sobre un papiro hecho en base al junco. Y lo que están viendo ustedes acá es justamente un pergamino.
¿ya? Un pergamino de origen animal, generalmente lo entregaba una oveja o una vaca, ese es generalmente el origen animal del pergamino, y que se curtía, se cortaba, se curtía, se quema y se prepara para la escritura. Además, como ustedes saben, todos los que están acá saben, el cuero es poroso, tiene un poquito de porosidad y eso es muy bueno para la tinta, porque yo escribo con tinta y esa porosidad permite que el pergamino absorba un poco la escritura y se mantenga en el tiempo. Y nosotros podamos leer estos pergaminos hoy día espectacularmente bien. ¿Saben ustedes que en el siglo XVI se empezó a volver a utilizar papel en muchas partes de Europa? ¿Y saben cuál es el problema de eso? Es que el papel es menos resistente, como dijimos antes, e increíblemente documentos medievales que se escribieron sobre pergamino hace 1000 años se han conservado mejor que textos escritos en papiro hace solo 300 o 400 años. Obvio, porque el papiro tiene menor resistencia. Entonces, esta es una gran invención que se la debemos fundamentalmente a la Europa de los siglos III, IV, V, y que nos indica la importancia de los animales en la vida de las personas. En este caso, la importancia de los animales en la preservación y la proyección de la civilización y la cultura. Porque ¿dónde se expresa mejor la civilización y cultura que en los libros? ¿Ya? Y aquí hay que pensar entonces que en la época medieval el origen material de los libros no lo aportaba un junco, no lo aportaba el papel, sino que lo aportaba el mundo animal, sobre todo las ovejas y las vacas, ¿no es cierto? El velum. El velum es la palabra que los de época medieval utilizamos para hablar del pergamino vitela, ¿ya? Que generalmente no es de vaca adulta, porque ya ese cuero no está bueno para el pergamino, sino que es de ternero, o ternera, o de oveja. ¿Ya? Es cuero ovino que sirve para eso. Cuero, carne, lana. Ven ustedes aquí estas mujeres trabajando en el mundo textil, también una imagen que proviene de un códice medieval. Vean ustedes acá una imagen, esta me encanta, que es de un pergaminero. ¿Quién creen ustedes que es el pergaminero? Es las personas que de tener la oveja en su casa, preparan, cortan el pergamino para ser vendido a un monje. Ven ustedes aquí que está, aquí, alcanzan a ver ustedes que hay como un marco de madera. Ahí está estirado el cuero de oveja. Luego hay como una especie de hacha aquí que se utiliza para ir cortándole y sacándole el vello, porque obviamente hay que pulirlo para poder prepararlo para la escritura. Y luego está enrollado acá y lo que está haciendo este hombre es le está vendiendo pergaminos cortados y preparados para la escritura. ¿Para quiénes? Obvio, para los monjes de los monasterios. ¿Quiénes copiaban los manuscritos en esta época sino los monjes de los distintos monasterios? Bueno, aquí hay otras imágenes también sacadas de bestiarios animales muy bonitas, donde ven ustedes cómo se utiliza, en este caso, un burro y estos bueyes para la tracción. La tracción, es decir, para el arado, como lo veíamos anteriormente, 2 bueyes que se utilizan para el arado. Hoy día, por ejemplo, no sé si ustedes conocen, han estado en la ciudad de Oxford. Ox significa buey en inglés y Oxford es lugar de los bueyes. Eso es lo que significa la palabra Oxford. De ahí viene la palabra Oxford, para que vean ustedes también que los nombres de algunas de las ciudades más antiguas y más importantes de Europa vienen directamente de esta relación del ser humano con el mundo animal. Vean ustedes por eso, bueno, por eso que la historia es tan importante. Cuando la gente va a Oxford y me dicen a mí, profesor, ¿por qué aparecen 2 bueyes o aparece un buey cuando podría aparecer algo de la universidad? ¿Con qué asocian ustedes a Oxford? ¿La asocian con los bueyes o con la universidad? Con la universidad, pues evidentemente. Pero cuando ustedes van a los símbolos de la ciudad de Oxford, no aparece la universidad, no aparece un libro, no aparece un profesor, no, lo que aparece es un buey, porque oxen, en el anglosajón antiguo significa buey, para que vean ustedes la importancia de los animales, incluso en la heráldica de las ciudades, para comprender por qué ciertas ciudades del mundo tienen efectivamente estos escudos. Y en la tercera clase les voy a poner muchos ejemplos de ciudades que tienen un nombre, que tienen un origen animal y que por lo tanto está ahí representado en el escudo. Ven ustedes la importancia aquí de un molino. Los molinos obviamente se utilizaban en la época medieval hasta el día de hoy para moler grano, para generar harina, para poder fabricar el pan, que es un sustento cotidiano. Y aquí tienen ustedes una persona
que está con una huasca, y por así decirlo, con este burro o asno, que está haciendo mover esta rueda. ¿Ya? Esto no es un Photoshop del profesor, no es un invento, es una imagen sacada directamente de un manuscrito medieval. ¿Ya? Ahí ven ustedes, ¿no es cierto?, una vaca, ¿no es cierto?, que está entregando su leche, obviamente, para la confección del queso. Imágenes y crianza, ¿no es cierto?, representación de la crianza de animales en el contexto cotidiano y doméstico. Aquí ven ustedes un cerdo con sus cerditos, aves de corral. Aquí hay una mujer que les está dando obviamente alimento a este grupo de gallinas, a estas aves de corral. Conejos, se crían muchísimo, se cazan también, pero se crían en el mundo medieval para proveer también del cuero, ¿no es cierto?, de la carne, de todos los elementos que pueden entregar los animales para la subsistencia del ser humano. Columbarios. Miren ustedes qué cosa más maravillosa. La gente va caminando por esta playa de Escocia, en Dunur, y yo siempre me he preguntado, cuando la gente camina por esta calle, estos maravillosos parajes de la costa escocesa, yo siempre he pensado, ¿qué pensará la gente cuando ve esto? ¿Pensará que es un faro? ¿Pensará que es una ermita para ir a rezarle a algún santo? No, es un columbario. Lo que están viendo ustedes ahí es un columbario. Y la palabra columba en latín significa paloma. Es para la crianza de palomas mensajeras. ¿Es el WhatsApp de la época medieval? ¿O no? Es el WhatsApp de la época medieval. Si yo me quiero comunicar con alguien, imagínense ustedes lo que yo me demoro en transitar 100 kilómetros, 200 kilómetros. Ya la noticia no vale la pena. Ya el mensaje caducó. Ya la historia quedó obsoleta. Yo lo que hago es mando una paloma mensajera. Esto de las palomas mensajeras no es cuento. No es legendario, no es Hollywood. Se ocupaban en la época medieval palomas mensajeras que se entrenaban para esto y que se metían dentro de un columbario, algunos de los cuales todavía existen. Ustedes los pueden ver, pueden entrar. A este columbario se puede entrar y adentro lo que se ve son como casilleros, es como una especie de gallinero, pero este tiene 500 años. ¿Se dan cuenta qué maravilla? Este columbario en esta costa de Escocia, hay hartos, muchos en Europa, a mí me ha tocado ver muchos, en todas partes, los que se han conservado, pero esto es un columbario y ahí está, fíjense ustedes, esto mismo, pero expresado en un manuscrito, en un dibujo de la época medieval, donde aparecen ahí las palomitas que están a punto de ser enviadas con los distintos mensajes. Y la mensajería, por Dios que es una cosa importante en la comunicación humana. ¿Ya? O sea, aquí tenemos seres humanos que se están comunicando con todo en contra, con la dificultad de medios, utilizando nuevamente el animal. Vean ustedes cómo el animal se relaciona con el ser humano, su cultura y su economía de una manera cotidiana y de una manera tremendamente importante. Pero claro, hay jerarquía entre los animales. Hay animales que para el ser humano, y sobre todo en la época medieval, eran mucho más importantes que otros, y aquí tengo que mencionar obviamente el caballo. ¿Ya? El caballo ocupa un lugar muy especial en el mundo medieval por la razón que ustedes ya están pensando. Porque estamos en un mundo feudal, estamos en un mundo militar, estamos en un mundo de batallas. Y aquí no existe la escopeta ni la metralleta. Aquí lo que se utiliza como el mejor armamento de guerra es el caballo. El caballo son los tanques actuales. Es el equivalente a los tanques de la época. El caballo que se entrena para la guerra es un caballo caro, costoso, que hay que alimentarlo bien. Se utiliza en la guerra y en el campo de batalla lo mismo que ustedes ven en el polo. Cuando yo no he jugado nunca polo en mi vida, pero uno no utiliza solo un caballo. Un caballo no es capaz de resistir un partido de polo. Se utilizan 2 o 3 caballos en un mismo partido y se cambian. Bueno, lo mismo sucede a veces en el campo de batalla. Tú vas, si es que tienes los medios para hacerlo, entras al campo de batalla con 2 o 3 caballos. Porque un caballo no es capaz de resistir 6 horas de combate, ni probablemente 2. ¿Ya? O sea, si es extenuante para el caballero que va montado arriba, imagínense ustedes para lo que es para el caballo. ¿Ya? Y por lo tanto, estas imágenes que son espectaculares, miren qué cosa más maravillosa, aparecen 2 caballos abrazándose. Esto, nuevamente, no es Photoshop del profesor, está sacado directamente de manuscritos antiguos y de códices medievales. Se ven a 2 personajes, esta imagen me gusta mucho porque aparecen dos caballeros que han desmontado para enfrentarse en un duelo, pero los caballos se abrazan. ¿Se fijan qué interesante? Los caballos se abrazan. Son los caballos de ellos. ¿Ah? Ellos desmontaron,
se están enfrentando en un duelo, algo muy propio del mundo medieval, y los caballos por mientras se abrazan. O sea, en vez de mirarse, en vez de comer pasto, se abrazan. Es parte como de este humor medieval. La época medieval tiene mucho humor, mucho más de lo que nosotros pensamos, y cosas que realmente no las podemos interpretar. Y esta imagen me encanta, de mi favorita. Fíjense ustedes que el caballo está bastante bien representado de lado, pero de frente parece como una garrapata, ¿o no? Parece cualquier cosa. Pero es el mismo caballo. Miren, aquí está el caballo, y este caballo ha perdido su jinete y lo muestran de frente, y se fijan que parece cualquier cosa. Porque obvio, el arte medieval no es un arte naturalista, no es un arte que está orientado a representarnos la realidad tal cual es un arte figurativo, es un arte simbólico, como veremos especialmente en la última conferencia. El caballo es un animal central para la vida de las personas en el mundo medieval, por todo lo que he dicho y obviamente porque en la época medieval surge una institución que ustedes conocen como la caballería. Obvio. ¿De dónde creen ustedes que viene la palabra caballería? La utilizamos hasta el día de hoy. Vayan ustedes a un restaurante antiguo y no tan antiguo en Chile. ¿Qué es lo que dice? Damas y caballeros. Obvio, la palabra viene directamente del uso del caballo, de la importancia que tiene el caballo en la sociedad humana. Para que ustedes vean que los animales son mucho más importantes en nuestra vida que tener un gatito y un perrito en la casa, que han modelado nuestra cultura, que han dado origen a los términos que hoy día utilizamos para hablar de nosotros. Porque cuando hablamos de caballeros y damas no estamos hablando de animales, ¿o sí? Estamos hablando de todo lo contrario. La caballerosidad, un término que viene del uso del caballo en la época medieval, habla de todo lo contrario. Habla de comportarse como un ser humano. Habla de tener caballerosidad, deferencia. Bueno, esto viene justamente de esa época feudal medieval, donde el caballo ocupa un lugar central, absolutamente central. El caballo ocupa un lugar central no solamente en el combate, sino que también en el entrenamiento. Esta imagen que ven ustedes acá arriba es de dos personajes muy famosos de la época medieval. Ustedes los conocen. Bueno, conocen a uno por lo menos. Uno, que se llama Ricardo Corazón de León. Ustedes ven ahí a Ricardo Corazón de León siendo desmontado de su caballo. ¡Wow! ¿Cómo? El de las cruzadas, sí. Está siendo entrenado por su entrenador famoso que se llama Guillermo el Mariscal. Guillermo el Mariscal, que está enterrado en Londres, en la iglesia del Temple, porque era un templario, murió como templario, era quien entrenaba militarmente a uno de los guerreros más famosos, más conocidos y más cinematográficos de la historia medieval, como es Ricardo Corazón de León. Se hacían torneos con caballos. Los torneos son grupos de guerreros montados que como que pelean con otros, pero en un ámbito más o menos lúdico para entrenarse para la guerra. La cacería, vean ustedes cómo es importante los animales, la cacería también es un entrenamiento militar. La gente que salía a cazar en la época medieval no lo hacía simplemente para matar animales, lo hacía para entrenarse para la guerra, obvio, ¿ya? Y luego las justas. Las justas son lo mismo que los torneos, pero es uno con uno. ¿Ya? O sea, tú te montas al caballo con la lanza, una justa como las que están viendo ustedes ahí, donde a veces también el animal salía bastante perjudicado. ¿Ya? Ven ustedes aquí la representación en un bestiario de caballos salvajes, indómitos. Estatuas ecuestres, ¿cuántas ustedes que han viajado? Pedro de Valdivia, acá en la Plaza de Armas. ¿Cómo se le representa al fundador de Chile? Montado sobre un animal. Vean ustedes cómo los animales han moldeado nuestra cultura, mucho más allá del uso de la carne, de la leche, del cuero. Cómo se presenta en la Plaza de Armas de Santiago de Chile a Pedro de Valdivia sin riendas, hay muchas teorías de por qué aparece ahí sin riendas, montado sobre un animal, montado sobre el caballo. Cómo se representan muchos de los príncipes, duques y reyes de Europa en estatuas ecuestres, montado arriba justamente de un caballo. El caballo utiliza, emplea, ocupa un lugar súper especial en el mundo medieval. Y perdonen que les lea, pero estos testimonios son buenos, son entretenidos y por eso que se los quiero traer, porque yo les podría mostrar solamente imágenes, que las imágenes son más bonitas y más interesantes, pero créanme ustedes que estas descripciones también lo son. Sacado de San Isidoro de Sevilla, de las etimologías, libro número 12, sobre las bestias y los pájaros. Esto fue escrito, para que ustedes tengan conciencia, fue escrito hace 1400 años. ¿Ya? Dice sobre el caballo. El caballo se llama Equus. Primero, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra caballo? Probablemente no. Yo hace pocos años no lo sabía.
Miren, aquí lo dice, el caballo se llama equus, de ahí viene la palabra equino, el equino, porque cuando se uncían es atar las riendas, de las cuadrigas, en el mundo antiguo, se los igualaba, o sea, se ponía a todos los caballos juntos, como por ejemplo la hípica, ¿ya? De ahí viene la palabra equare o equino, emparejando los que eran de igual talla y semejantes en la carrera. ¿Ven ustedes qué interesante? Aprendieron un dato nuevo de dónde proviene etimológicamente la palabra caballo. Al caballo se le llamó antiguamente cabo, porque al caminar, clavando su pezuña, cava la tierra, cosa que no hacen los demás animales. Mucha es la vivacidad de los caballos. Se sienten alegres en el campo, olfatean la guerra. Miren qué interesante, se les entrenaba para la guerra. Se excitan al combate con el sonido de la trompeta. La voz del jinete los estimula a la carrera. Sienten dolor cuando han sido derrotados, se alegran cuando vencen. A excepción del hombre, solo el caballo es capaz de llorar y experimentar sentimientos de dolor. Cosa que sabemos que no es así, pero interesante. Ven ustedes el lugar que en el mundo medieval se le otorga al caballo. Solo el caballo de todo el reino animal es el capaz de llorar y de experimentar sentimientos de dolor. Da lo mismo que esto sea correcto o no, desde el punto de vista de la veterinaria, desde el punto de vista de la animalística, lo que sea. Lo interesante es que que incluyan esta frase para singularizar el caballo por sobre todos los otros animales del reino animal. La oveja. Dice, la oveja es un animal suave por su lana, desprovisto de defensas corporales, no tiene cómo defenderse, de carácter apacible, y su nombre ovis deriva de, miren qué interesante, de oblatio, porque primitivamente los antiguos no solían sacrificar toros sino ovejas. Aquí voy a hacer una pequeña reflexión que yo creo que les va a gustar. ¿Cuál es la característica fundamental que vemos de la oveja? No es su lana, es que es indefensa. Porque fíjense ustedes que la lana también la provee el macho cabrío, pero el macho cabrío está provisto de cuernos y es por eso que a Cristo se le representa como una oveja. ¿Se han fijado esas representaciones? El Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordero de Dios. ¿Se han preguntado ustedes por qué en la misa se dice Cordero de Dios? Se dice Cordero de Dios, miren qué importante, la función de los animales aquí en la teología y la religión. ¿Por qué se dice Cordero de Dios y no se dice toro de Dios, o vaca de Dios, o perro de Dios? Se utiliza el cordero en particular porque el cordero es indefenso y se entrega al matadero como Cristo se entregó por los hombres y las mujeres en la crucifixión. Parece que los animales son más importantes de lo que pensábamos, ¿no es cierto?, en nuestra cultura, en términos que utilizamos todos los días. Cordero de Dios, Agnus Dei, en latín, es una palabra que escuchamos recurrentemente, y se elige ese animal porque es manso, apacible y no tiene defensa alguna, como Cristo se entregó apaciblemente en la crucifixión y en la cruz. Bien interesante el punto de vista teológico. El cerdo, ¿qué pasa con el cerdo? Se denomina así el cerdo, aquí se van a reír, sus en latín, porque busca su alimento bajo el suelo, subigere, es decir, removiendo la tierra encuentra su alimento, hasta el día de hoy. Los cerdos que uno ve en criadero no, porque les dan afrecho y está todo provisto para ello. Pero si ustedes ven cerdos salvajes o jabalíes, eso es lo que hacen. Se les llama también berres, berraco, porque tienen grandes fuerzas, vires, de ahí viene vir, virtud, fortaleza, y puercos, o porcus en latín, en el sentido de que son sucios. ¿A qué les suena, a qué religión les suena donde no se consume el cerdo por esta suciedad? El mundo judío, ¿no es cierto? Y también el mundo musulmán, ¿ya? Aquí hay cosas bien importantes, que son obvias, van a decir ustedes, pero que son bien importantes de la relación de la suciedad, la impureza con ciertos animales. ¿Ya? Pobre cerdo, no tiene la culpa de ser como es, digamos. Pero es muy interesante cómo esto tiene una implicancia también muy fuerte y muy determinante en el mundo religioso. Animales en la ciudad, en el ámbito más doméstico. Ven ustedes qué linda esta imagen también del mundo medieval. Sale un perro que está castigando, atacando a un gato, y el gato que se está comiendo los ratones. ¿Ya? O sea, una cosa que parecíamos como Tom y Jerry, ¿no es cierto?, que nosotros siempre la asociamos, el perro ataca al gato y el gato al ratón, aquí está, en una imagen hecha hace 750 años en un manuscrito medieval. Esta imagen es la que más me gusta de todas, lejos, lejos. Yo tengo un gato en la casa, los gatos actuales son flojos, son regalones, ya no cazan ratones, ¿se han fijado? Pero miren los gatos medievales.
Miren, son industriosos, ordenan la casa. Ahí hay uno sacando un pájaro, un premio por el orden. Aquí hay otro que está llevándose un ratón prolijamente, lo está cazando. Están parados sobre sus dos pies. Son gatos prolijos, son gatos trabajadores. Bien, muy diferente a nuestros gatos, ¿no es cierto? Que son regalones, uno los saca fuera de la casa y se mueren. Es otra cosa. Y vean ustedes qué linda esta imagen, un gato humanizado. Quiere decir un gato que está tocando un instrumento musical en un documento que está en los márgenes. En la tercera clase nos vamos a reír mucho, porque en la tercera clase vamos a hablar justamente de la imaginación y la simbología de los animales, y ustedes se van a sorprender muchísimo de cómo se representaban los animales en los márgenes de los documentos y los manuscritos. Impresionante. Bueno, el perro, obvio. No me iban a dejar ustedes salir de esta sala sin hablar del perro. Evidentemente, el gran amigo del ser humano, la gran compañía. Aquí aparece, fíjense ustedes, miren qué lindo, un pastor que está bastante aburrido con sus ovejas, pero que disfruta de la compañía del can, del perro. Un perro que participa en una escena de cacería, aquí buscando cacería mayor, el caso de un ciervo, o cacería menor en el caso de un conejo. Pero miren qué espectacular esta imagen del fondo, ¿ya? Para que vean ustedes que los medievales se parecían bastante más a nosotros. Un hombre que es atacado por un perro y luego el perro lamenta su muerte, ¿ya? Acompañando hasta la muerte al ser humano. Aquí vemos una imagen preciosa de un grupo de perros en un manuscrito de fines del siglo XV. Ven ustedes qué maravillosamente ilustrado está aquí, con estas hojas, estos dibujos, y aquí un grupo, o sea, digamos, la mitad de la página completa y totalmente dedicada a mostrarnos las distintas razas de perros, porque estos no son perros simplemente en genérico, sino que había observación y detalle suficiente para hablar de las distintas razas de perros, sus cuidados, cómo se les debía alimentar, cómo se les debía entrenar y preparar para defender al ser humano, para atacar en cacería. Es una cosa realmente muy bonita. Ven aquí más imágenes, vean ustedes qué linda esta. Aquí aparece un caballero que mata a una persona y luego vean ustedes ahí como el perro, adolorido, lamentándose, cerca del cuerpo de su dueño fallecido. Son escenas que son como conmovedoras, pero que vienen de manuscritos que fueron hechos hace 900, 800 años y que de alguna manera nos remiten nuevamente a la gran importancia cotidiana que tenían los animales en la vida de las personas. Aquí una imagen de un hombre, ¿no es cierto?, que está siendo acompañado por un perro en un paseo, cosa que vemos hoy día en todas partes, para que vean ustedes que muchas cosas y prácticas que nosotros pensamos que son nuevas, en realidad no lo son. Y esta imagen que me encanta, aquí ven ustedes la primera mujer escritora de la historia. Se las presento, se llama Cristina de Pizán, no sé si la han escuchado alguna vez. Cristina de Pizán, siglo XIV, escribió una obra que se llama La ciudad de las damas. Para que vean ustedes que todo este tema de la importancia de la mujer no solamente se ha conseguido en las últimas décadas, sino que escribió una obra muy polémica, muy controversial que se llama La ciudad de las damas, y vean ustedes que está ahí acompañada por un perrito. Un perrito la acompaña en su obra original, en la escritura, un perrito ahí como de faldero, diríamos nosotros. Y bueno, las tumbas. ¿Cuántas veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar, pero cuando uno va a Europa se encuentra con tumbas y al pie de la escultura funeraria, ¿qué es lo que encontramos? Un perrito. ¿Y por qué está el perro? Bueno, porque el perro acompaña a la muerte a quien acompañó durante toda la vida. ¿Qué es lo que se nos está manifestando acá? Es una cosa que ustedes la conocen de memoria, que es la compañía y la fidelidad del más fiel, podríamos decir nosotros, de los animales, que es el perro. Dirán ustedes, vaya novedad. Lo interesante es que lo podemos ver aquí a través del arte, de esta concepción que había en estos siglos medievales de la fidelidad del perro, que ahí lo encontramos esculpido a los pies. Estos son los zapatos de una escultura funeraria, de una tumba cualquiera, da lo mismo, pero que la encontramos recurrentemente en Europa. ¿Y qué es lo que nos dicen los textos, las etimologías sobre el perro y el gato? Se los voy a leer porque es genial. Aquí vemos un grupo de perros amarrados y aquí gatos. Dice, el perro. El del perro es un nombre latino que parece tener etimología griega, ya que en griego se dice kion, can, ¿ya? Canino. No falta quienes piensen que por sus ladridos el nombre canis deriva de canor. El canor era un instrumento que se utilizaba en la época medieval para emitir sonidos, como una trompeta.
No existe animal alguno más sagaz que el perro, pues tiene los sentidos más desarrollados que todos los demás. Son también los únicos animales que atienden por su nombre. Aman a sus dueños, cuyas casas defienden, por sus amos se exponen a la muerte. Con ellos van de buen grado a la muerte y los hay incluso que no abandonan el cuerpo muerto de su dueño. ¿Se fijan esa característica de incluso acompañar el cuerpo fallecido del dueño? ¿Cuántas historias hemos escuchado en la prensa, ¿no es cierto?, de esos perritos que vuelven a la estación de trenes esperando a que el dueño vuelva y el dueño ya falleció. ¿Qué nos dice del gato? El gato recibe el nombre de musio porque es enemigo del mouse, el ratón. La gente suele darle el nombre de gato, catus, derivándolo de captura. Ustedes saben que el animal más efectivo en la caza de todo el reino animal es el gato. El gato es el animal que más veces consigue cazar a su presa que cualquier otro animal en el mundo. ¿Ya? De ahí viene de catch, to catch, el catus, el que captura. Otros, en cambio, opinan que se llama así porque cata, es decir, porque ve, y es que tiene una visión tan aguda que con el fulgor de sus ojos supera las tinieblas de la noche. ¿Ya? O sea, son textos que vienen del mundo medieval sobre la concepción que ellos se tenía del mundo de los gatos y los perros. Tauromaquia, que ahora está obviamente tan cuestionada en muchos países. Aquí ven estas preciosas imágenes extraídas de un texto que ustedes probablemente conocen, que se hizo en la corte de Alfonso X el Sabio, que se llama Las Cantigas de Santa María, escritas en galaico portugués en el siglo XIII, muy famosas. Si ustedes escuchan la radio, no voy a decir qué radio para no dar ninguna promoción, pero muchas veces uno escucha en una radio chilena que dan las Cantigas de Santa María, que es la obra musicalizada de los milagros de la Virgen María, puestos en un códice en el siglo XIII por el famoso Alfonso X el Sabio. Bueno, en una de las cantigas se nos cuenta cómo un hombre fue salvado de ser corneado por un toro en una corrida de toros. Y ustedes lo ven ahí, esto tampoco es Photoshop, ven ustedes ahí los personajes del siglo XIII que le están tirando estas cosas aquí al animal, al toro, y que sale persiguiendo a este hombre que finalmente es salvado por un milagro de la Virgen María. Es decir, el animal acá utilizado como entretención, ya que hablamos del animal utilizado por su carne, por los productos, el animal en compañía, el animal en la cacería, también el animal fue utilizado como entretención, al igual como sucede con las peleas de gallos. Aquí ven ustedes una imagen de las cantigas, esta no es de las Cantigas Santa María, es de otro texto, donde se muestran las apuestas que también en el mundo medieval se hacía respecto a los gallos. Ustedes saben que aquí en Chile, en la época de O'Higgins, todas estas cosas se prohibieron. Porque obviamente, bueno, no por las razones que las prohibiríamos hoy día, sino que más bien porque se veían como resabios de un mundo colonial que iba desapareciendo y tenía que dar paso a un mundo republicano, que estaba más bien influido por las nuevas ideas que provenían de Francia. Animales exóticos. Aquí hay la imagen de un elefante. ¿Saben que este elefante, saben dónde estuvo? En un lugar que ustedes conocen. Este elefante estuvo en la Torre de Londres. ¿Ustedes conocen la Torre de Londres o no? La Torre de Londres, ustedes saben que fue un zoológico durante 300 o 400 años, por eso que si ustedes entran a la Torre de Londres se encuentran con esculturas de animales. Y la gente, mis estudiantes siempre me preguntan, ¿por qué hacen unos animales? Si esto fue la residencia de los reyes, fue una cárcel, fue todas cosas, fue un zoológico. La Torre de Londres durante mucho tiempo fue un zoológico. ¿Por qué? Porque si yo recibo un elefante en Inglaterra, ¿dónde creen que lo voy a meter? ¿Lo voy a meter en una empalizada de madera? No, lo voy a meter en la fortificación más fuerte que lo puede tener. Se convirtió en un zoológico. ¿Y por qué? Porque así como ustedes ven este monito que está acá, exótico, un animal exótico no de Europa, en esta corte de un rey, y este elefante que le habrían regalado al rey Enrique III de Inglaterra, así lo dice Mateo Paris en su crónica, son una forma de decir lo siguiente: yo soy tan poderoso que tengo animales exóticos. Eso pasa un poco hasta el día de hoy, ¿no? ¿Se han fijado, no? Cuando la gente se saca una foto con una boa, por ejemplo, o se saca una foto con un guepardo, ¿se han fijado que es como una manifestación de poder, de prestancia? ¿Ah? Yo tengo tanta riqueza, tengo tanto poder que tengo un jaguar en mi casa. Una cosa como media prohibida. Acuérdense ustedes las fotos, no sé si las vieron, las fotos de Haile Selassie. Haile Selassie, el último emperador de Etiopía, aparecía con unos jaguares. ¿Ya? Esto de aparecer en fotos el día de hoy con animales exóticos o animales que no debieran ser comprados es una manifestación como de poder, de autoridad, de riqueza. Bueno, en la época medieval pasa lo mismo. Los reyes recibían como regalo animales exóticos
y era una manifestación de la importancia, de la finura y de la entretención de su corte. ¿Ah? Yo tengo una corte mejor que la tuya porque en mi corte se exhiben animales que tú no has visto nunca en tu vida. ¿Ya? Y fíjense ustedes que el elefante está bastante bien dibujado. ¿No es cierto? Ya, nos parece un dibujo un poquito ingenuo porque en la época me decía así, pero no está imaginado, y no está imaginado por lo que les dije, porque efectivamente hace 750 años en la Torre de Londres, si ustedes hubiesen entrado, se habrían encontrado con un elefante, que obviamente no es originario de Inglaterra. Es un regalo que le hicieron a Enrique III y que lo vieron, y lo vieron también que los medievales no se lo tuvieron que imaginar, lo pudieron dibujar y pintar porque lo tenían al frente, al igual que este monito en la corte de uno de los reyes de Francia. Y termino con esto, un tema un poco delicado, pero que hay que mencionarlo, el tema de la zoofilia. El tema de la zoofilia. No hay, evidentemente, testimonios escritos en la época medieval de que la zoofilia fuera una práctica. Y lo digo claramente porque lo verán también en Hollywood. Evidentemente. La Edad Media es el basurero de la historia. Así se ha concebido, lamentablemente. Entonces, todas las cosas malas que ha hecho el ser humano, hoy, antes, mañana y pasado, se tuvieron que haber hecho en algún momento en la Edad Media. ¿Ah? Yo digo esto con ironía, pero es así. Si no, ustedes cuántas veces han escuchado, tú me hablas como si vinieras de la Edad Media. ¿Se han fijado en eso, no? ¿Por qué no dicen tú me hablas como si vinieras del mundo griego o del mundo de los romanos? No, tú eres tan retrógrado que parecieras un medieval. ¿Se han fijado? Bueno, porque todas las cosas malas pasaron en la época medieval, incluyendo el origen de las universidades. Qué terrible, ¿no es cierto? Incluyendo el origen del parlamento, qué espantoso. No piensen en los parlamentarios, piensen en la institución. Incluyendo el idioma que utilizamos hoy día, que es el castellano. No nace en Grecia, no nace en Roma, nace en la época medieval. Incluyendo algunos de los cuentos, de las narraciones más fabulosas como las del rey Arturo, que se siguen contando hasta el día de hoy. Bueno, no es esta charla para hablarles de la época medieval, pero sí para decirles que la zoofilia es una práctica que se le ha asignado a la cultura medieval de manera tremendamente injusta. ¿Ya? ¿Quiero decir con esto que en la historia de la humanidad no hay registros de zoofilia? Por supuesto que no. Pero lo que quiero decir es que se ha utilizado peyorativamente respecto al mundo medieval. Y cuando la vemos en este texto, en esta imagen que ustedes ven acá, está en un contexto súper particular. Y es un testimonio que en el siglo XII escribieron los ingleses respecto a los irlandeses, a los que consideraban brutos. Si yo quiero conquistar un pueblo y quiero justificarlo, ¿qué es lo que digo? Voy a bendecir a ese pueblo con mi civilización. Pero si yo quiero bendecir a ese pueblo conquistado con mi civilización, tengo que contarle a todo el mundo que ese pueblo es bruto, es primitivo, que no es capaz de producir cultura y por lo tanto va a ser bendecido con mi civilización. ¿Y qué manera más efectiva, más lamentablemente efectiva, que asociar la cultura primitiva de Irlanda con la zoofilia? Y por lo tanto el texto que están viendo ustedes acá no es una manifestación de esta práctica en la época medieval, sino una visión peyorativa que Inglaterra en el siglo XII tenía respecto a Irlanda. Yo no sé si ustedes han estado en Irlanda, pero si no fuera por los monasterios irlandeses, hoy día no tendríamos por lo menos un tercio de la cultura clásica compuesta en Roma y Grecia, porque fue en esos monasterios, en el siglo IV, V y VI, donde se copiaron esos manuscritos. Ustedes han escuchado sobre San Patricio y sus discípulos y lo que hicieron en Irlanda. Irlanda es de los países de Europa más infravalorados, a mi juicio. Se le considera una isla, los romanos no la conquistaron porque eran pobre gente que estaba ahí, y sin embargo, sin Irlanda, Europa no sería lo que es hoy día. Lo dije, me atreví, ¿ya? La historia de Irlanda es muy interesante, es muy fascinante, y los discípulos de San Patricio no solo fundaron monasterios, sino que fueron los sostenedores de buena parte de la cultura del mundo clásico que ha llegado hasta nuestros días. Ojo con eso. Y esto es no una opinión del profesor, está escrito por varios historiadores. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron los ingleses para conquistar Irlanda en el siglo XII? Bueno, dijeron que los irlandeses eran lo más primitivo que ustedes se pueden imaginar, y dentro de esta cultura rudimentaria y primitiva estaba la práctica de la zoofilia. Pero no solamente la zoofilia, sino que además, una cosa muy interesante, y es que en el mundo celta, los reyes celtas se coronaban después de bañarse en una cuba llena de sangre de una yegua.
Entonces hay todo un tema ahí, ¿no es cierto?, que lo relaciona con la zoofilia, que viene del mundo celta, en el cual a partir de las coronaciones los reyes tenían que purificarse, no bañándose en agua, sino que bañándose en sangre animal. Y por eso es que ustedes ven arriba, ven un hombre que está matando una yegua, ¿no es cierto?, y un caldero en el cual se está bañando desnudo, obviamente, quién va a ser coronado como rey. Esta es una práctica que se hacía en los tiempos de los celtas. Pero en la Irlanda del siglo XII, con toda seguridad o casi con toda seguridad, se puede decir que esa práctica ya había hace mucho tiempo desaparecido. Sin embargo, los ingleses decían, bueno, ¿no es cierto?, Irlanda, esta Irlanda primitiva, evidentemente que siguen practicando este tipo de cosas realmente cuestionables. Muchas gracias.